Bienvenidos a Desvendando Noticias en esta noche. Hoy queremos hablarles de este tema que ya teníamos tiempo de indagar, y hoy de hecho encontramos unos documentos, entre comillas, oficiales, escritos por, digamos que, personas religiosas. Y más allá de lo que quieran comunicar, vamos a ver que entre las líneas o entre líneas nos daremos cuenta que hay una razón astronómica, ¿no? Que tiene que ver con el sol, que viene siendo el símbolo del dios o de los dioses de muchas religiones, no solamente la cristiana y cualquiera como estas, que van a ver que es muy conectado a la religión católica, ¿no? Entonces queremos mostrarles acá un par de documentos. Uno se llama Volviéndose juntos hacia el Señor, ¿no? Al parecer, muchas celebraciones religiosas siempre fueron con el sacerdote viendo hacia este lado donde está el ventanal y todos los feligreses con él juntos, ¿no? Nunca el sacerdote como viendo, tipo moderno, ¿no? Que la persona tiene un micrófono y está viendo a una audiencia, sino que todos juntos viendo hacia, ¿dónde? Hacia el este. Esta parte de la iglesia siempre viendo al este, ¿no? Por acá hay otra foto así, ¿no? Donde todos más la gente está viendo hacia esta parte, ¿no? Y en el diseño de las iglesias, la mayoría, digamos que un 99%, ven hacia el este, ¿no? Entonces vamos a leer extractos, no todos los documentos, para ir avanzando en esto. Y este documento, vean, la fuente se llama smcgvl.org. Dice que Facing East to Pray, viendo hacia el este para orar, ¿no? Entonces dice por acá que desde 2008 la misa en la iglesia de Santa María se celebra con el sacerdote de pie en el mismo lado del altar que la congregación durante la plegaria eucarística. Una costumbre que no se ve mucho hoy en día en la iglesia católica, excepto en la celebración de la forma extraordinaria. Entonces quiere decir que esta iglesia lo hace así como supuestamente antiguamente siempre se ha hecho. ¿Okay? Del rito romano, comúnmente llamado misa tridentina, ¿no? Esta costumbre de que el sacerdote y el pueblo permanezcan juntos en el mismo lado, viendo hacia el mismo lado del altar, se llama oración hacia el este o ad orientem, que viene siendo el latín, ¿no? Pero acá te dicen el oriente, ¿no? Hacia el este. Y en Santa María, incluso la forma ordinaria del rito romano, la misa del Concilio Vaticano II, se celebra ad orientem. Y ese es el porqué. Aquí nos van a explicar, y obviamente elegimos las partes más importantes porque todo va a conectar a que se quiere direccionar todo hacia un amanecer en una fecha específica o en varias fechas específicas, pero hacia el este donde nace el sol. Y yo sé que se ha hablado mucho del culto solar aquí, que el culto solar allá se le ha dado, digamos que una connotación negativa, pero desde la parte más simple, creo que la gente, desde lo más antiguo que nos podemos ir, se dieron cuenta que lo más constante en esta vida es que el sol se levanta en el este y se acuesta en el oeste y no va a cambiar, ¿no? Y es precisamente esas las características que se le dan a esa deidad Dios en muchas culturas, ¿no? De su constancia, de que siempre el sol alumbrará a la gente y siempre se irá por el oeste, ¿no? Ok, José Pérez, gracias por el dato, que esa misma costumbre se tiene cuando se entierra a una persona, imagínate. Entonces elegimos el punto número 1, por acá hay otros puntos que queremos leer que nos pareció muy interesante, que tiene que ver con versículos de la Biblia, ¿no? Acá número 7, lo marcamos. Orar en una dirección sagrada es una característica común en muchas religiones, o sea, no solamente la cristiana. Siguiendo costumbres similares en el judaísmo, la idea de una dirección sagrada ha sido parte del cristianismo desde el principio. Los primeros cristianos esperaban que el regreso de Cristo en gloria ocurriera en el Monte de los Olivos, donde ascendió a su Padre, por lo que era una práctica común para ellos durante la oración, volverse hacia el Monte de los Olivos en Jerusalén. Esto tiene que ver mucho con el sol, una observación que se hizo desde ese monte particularmente. De hecho, habíamos hecho un video acá en el canal también de la montaña de Marte, que queda ahí también en la parte de Grecia, donde estuvo el supuesto apóstol Pablo, y también con direccionamiento hacia ver astros, en este caso el planeta Marte. Pero esto de los montes de los olivos, todas esas referencias de montes en el Medio Oriente, en tierra, entre comillas, santa, fueron observaciones celestes que se hicieron ahí, en este caso el sol, ¿no? Dice por acá, esta práctica evolucionó más tarde hasta convertirse en la costumbre general de preferir estar de cara a Jerusalén durante la oración. Y a medida que la iglesia se extendió por el mundo mediterráneo, esta noción cambió aún más hasta convertirse en una conexión entre la luz del sol naciente
y la gloria del Hijo que regresa. Entonces la experiencia del amanecer cuando el sol sale se conecta a esta idea de que el Hijo del Hombre regresa, ¿no? Bueno, dice por acá, las semillas de esta idea están plantadas a lo largo de las escrituras, por ejemplo, Sabiduría 16:28, y voy a hacer acá un paso a uno de estos sitios que te muestran la Biblia, Sabiduría 16:28, para que tu pueblo, de repente hay dos oraciones ahí, bueno, para que tu pueblo supiera que es preciso levantarse antes del amanecer a darte gracias y orar antes de que salga el sol. Así tu pueblo aprendió que debía levantarse antes del amanecer para darte gracias. Bueno, acá estamos hablando del amanecer, de la salida del sol, y la referencia es al amanecer, ¿no? Ok, después la lectura te habla de Zacarías 14:4, ¿no? Zacarías 14:4, buscaremos acá la lectura. Ese día el Señor apoyará sus pies sobre el monte de los olivos. O sea, si estás en un monte y ves la luz solar llegar en un amanecer, ¿no? Que está frente a Jerusalén, hacia el lado donde oriental, el este. Volvemos otra vez a encontrar esta palabra oriental, que también la usa Enoc, ¿no? Y un gran valle que correrá de oriente a occidente. Te están hablando todo el recorrido del sol desde que sale hasta que se va. Dividirá en dos el monte de Olivo, medio monte se moverá hacia el norte y el otro medio hacia el sur. Claro, el recorrido del sol pasa sobre vos y una parte hacia el norte y una parte hacia el sur, ¿no? Ahora, con los conocimientos que tenemos de astronomía, astrología y astroteología, estos versículos tienen una naturaleza completamente astrológica en este caso, ¿no? Luego por acá dice Malaquías 3:2. No leeremos todos, pero un par de estos nos da esa idea, ¿no? Malaquías 3:2. Obviamente esta es una versión, creo que estamos usando la versión Dios habla hoy cualquiera, ¿no? Pero bueno, esto de fuego, ok, pero ¿quién podrá resistir el día de su venida? O sea, cuando el sol sale y se regresa, ¿no? ¿Quién podrá entonces permanecer en pie? Pues llegará como un fuego para purificarnos, será como un jabón que quitará nuestras manchas, dando la idea de que el sol se fue el día anterior por el oeste, está como debajo en el inframundo, en el Seol. Para las culturas antiguas era eso, ¿no? Y se esperaba el regreso en el amanecer, ¿no? ¿Okay? Entonces así, o sea, usamos nada más tres como para ejemplificar. Estos links los dejaremos en la descripción para aquellos que quieran seguir leyendo, pero tenemos Mateo 24:27, Lucas 1:78 y Apocalipsis 7:2. De hecho, hagamos ese Apocalipsis ya que está muy conectado a lo que hemos hecho. Bueno, ahí tengo fotos de basílicas, pero lo que iba a buscar es el versículo de Apocalipsis, a ver qué podemos sacar. La escritura, también vi otro ángel que venía del oriente. Otra vez nos mencionan el oriente, donde todos los astros salen, ¿no? Y que tenía el sello del Dios viviente. Este ángel gritó con fuerte voz a los otros cuatro que habían recibido poder para hacer daño a la tierra y el mar. Probablemente esté hablando de algún astro antes de que el sol salga, como adelante del sol, ¿no? Pero igual te hablan del oriente. ¿Por qué? Porque todos los astros salen del oriente. ¿Ok? Entonces todo está conectado astrológicamente y astroteológicamente, ¿no? Después dice por acá, y la iglesia primitiva puso gran énfasis en este punto. San Agustino mártir escribió en el siglo II, porque la palabra de su verdad y sabiduría es más ardiente y más luminosa que los rayos del sol. Te lo vuelven a comparar a los rayos del sol del amanecer y desciende hasta lo más profundo del corazón y de la mente. Por eso también dice la escritura, su nombre se levantará sobre el sol, otra referencia del sol naciente. Y nuevamente Zacarías dice, su nombre es oriente. Y San Clemente de Alejandría fue aún más enfático. En correspondencia con la manera en que sale el sol, las oraciones se hacen hacia la salida del sol en el este. Entonces había algo con el amanecer, ¿no? Ese es el primer documento que queríamos compartir. Ahí está la fuente, volviéndose juntos hacia el Señor, de cómo unas pocas iglesias aún mantienen esta, digamos que tradición, de que todos ven hacia el este, a la parte donde está el ventanal, y donde en el diseño de la basílica, catedral, como sea, aquí tenemos algunas fotos de Google, ¿no? O sea, por ejemplo, que esto se ve hacia el este, ¿no? Todos estos diseños no vienen así porque se les ocurrió, sino que hay una gran conexión con el amanecer y la salida del sol, ¿no? Teniendo eso en cuenta, vamos al segundo documento que les quiero presentar. Se llama Orientación de Iglesias y está desde un sitio oficial de la Iglesia Católica. Nos vamos a ir a la parte que marcamos en amarillo, porque acá, digamos, aquí hay un documento, digamos que en latín original, de donde se está extrayendo esto, ¿no? Dice, la práctica de orar mirando hacia el sol naciente, la Iglesia Católica nos está diciendo, es más antigua que el cristianismo. Entonces ven, ahí, sin decirnos mucho y entre líneas, nos están diciendo que ya esto viene de antes. ¿Quién sabe de qué otro grupo de personas lo copian, ¿no?
mucho caería en el sentido de que estos templos ya estaban diseñados, por lo menos el diseño en cuanto a las marcas, en qué lado van, y simplemente pones encima todo lo que ya está en el piso marcado, y la puerta principal o esta parte, digamos que cúpula donde está el altar dando hacia el este, pues muy normal, ¿no? Pero los cristianos al adoptarla fueron influenciados por razones que les eran propias. La principal de esas razones, según San Gregorio de Niza, era que Oriente contenía el hogar original del hombre, el paraíso terrenal. Claro, te están diciendo, bueno, si el sol sale del oriente, encontrémosle algún uso que tenga conexión terrestre, ¿no? Santo Tomás de Aquino, hablando por la Edad Media, añade a esta razón varias otras, como por ejemplo que nuestro Señor vivió su vida terrenal en Oriente y que desde Oriente vendrá a juzgar a los hombres. Pero vean que esa conexión siempre está en que el sol viene del Oriente, recorre todo el cielo, entonces que viene es de esas ideas, ¿no? Pero le buscan alguna narrativa religiosa como la han usado siempre. Así, desde el principio más antiguo fue la regla, la costumbre de ubicar el ábside y el altar en el extremo oriental de la iglesia. Sin embargo, las grandes basílicas romanas de Letrán, San Pedro, San Pablo originalmente, San Lorenzo, así como la Basílica de la Resurrección en Jerusalén y las basílicas de Tiro y Antioquía, invirtieron esta regla al colocar el ábside en el extremo occidental. Las razones de este modo de orientación solo pueden conjeturarse. Algunos escritores lo explican por el hecho de que en el siglo IV el celebrante de la misa miraba hacia el pueblo y por lo tanto en una iglesia con ábside occidental miraba hacia el oriente cuando oficiaba en el altar. Entonces, igual, yo he escuchado esta palabra, voy a hacer aquí una búsqueda rápidamente para que ustedes sepan a qué se refieren cuando nos dicen el ábside, ¿no? Si nos vamos a una búsqueda así en general de imágenes, el ábside sería, digamos, si la entrada de la iglesia está acá, estaría como en el oeste, ¿no? Pero el ábside está acá, donde están los ventanales viendo hacia el este. Ok, entonces, por ejemplo, nos dan ejemplos así, ¿no? Esta parte cúpula, donde está el altar, ese es el ábside, ¿no? Ahí está. Y esto, la mayoría, diríamos un 99% dan hacia el este. Acá otro más, por fuera, como se ven así. Varios diseños, pero todos viendo hacia el este, ¿no? Uno más por ahí. Acá te lo dan otra vez. Entonces, ya teniendo eso en mente, cuando venimos al texto, dice que hay algunas excepciones, pero igual, si el ábside está en el oeste, el líder religioso, el sacerdote, el que quiera ser, el que está oficializando, se va para atrás del grupo de gente, pero todos siempre viendo hacia el este. Entonces tiene sentido, ¿no? Ok, dice por acá, otros conjeturan que la peculiar orientación de las basílicas mencionadas, erigidas por Constantino el Grande o bajo su influencia, puede haber sido una eminencia o reminiscencia de la antigua predilección de este emperador por el culto al sol. Igual te van a conectar esto a esta connotación negativa, porque a veces presentimos que la gente, es que es el culto al sol, y se cierra el tema, ya no se habla más, ¿no? Pero quitando toda la maldad fuera y toda la agenda que tienen religiosas todas esas organizaciones, el diseño original del lugar está hacia el amanecer del sol, ¿no? En Oriente, el ábside oriental era la regla, y desde ahí se abrió camino hacia el occidente a través de la reconstruida Basílica de San Pablo, la Basílica de San Pietro en Vincoli y la célebre Basílica de Rávena. A partir del siglo VIII se admitió universalmente la conveniencia del ábside oriental, aunque por supuesto no siempre fue posible cumplir estrictamente con este canon arquitectónico debido a la dirección de las calles de la ciudad, ¿no? Pero en su mayoría todas tienen el ábside viendo hacia el este, ¿no? Esperando el amanecer. Acá está el autor del artículo. Y nos vamos a ir con el tercero, que se llama, bueno, de hecho lo tomamos desde, yo sé lo que significa Wikipedia, pero igual checamos las fuentes y vamos a leer las partes que tienen fuentes y ahorita la mostramos lo que encontramos, ¿no? Orientación de las iglesias, ¿no? Acá lo que ya hablamos, pero más abajo nos hablan de algo muy interesante. Las constituciones apostólicas es un documento que está en posesión de la Iglesia Católica, que es como ese tipo de concilio, ¿no? Donde dice que la obra del cristianismo oriental escrita entre estos años, de hecho no lo encontramos en español, solo está traducido al inglés. Bueno, sí está traducido al español, pero hay que pagar. Yo no iba a pagar, pero sí hay un documento en inglés que se traduce, creo que del latín, donde están las reglas de construcción de los templos. Ven qué interesante. Dice por acá, daban como regla que las iglesias debían tener el santuario con ábside y sacristías en el extremo este.
para permitir a los cristianos orar hacia el este en la iglesia como en privado o en pequeños grupos en privado. Entonces, un documento católico de estos años, ¿no? 300 supuestamente después de Cristo, la regla era que los templos se construyeran con ábsides y sacristías en el extremo este, donde el sol iba a nacer, ¿no? Y que muchos de estos, diríamos la mayoría o quizá todos, tienen ventanales donde van a reflejar la luz del sol, ¿no? A como viene y nace, ¿no? Entonces un documento te dice eso, ¿no? Ahora, sea que ellos lo hayan construido o no, tal vez se percataron que muchos de los diseños de lugares donde templos estaban ya y quizá eran lugares donde ellos pensaban reconstruir, daba esta señal del este, entonces fue importante ponerlo en un documento así, ¿no? Ok, después, las constituciones apostólicas, como los demás documentos que hablan de la costumbre de orar hacia el oriente, no indican de qué lado del altar se encontraba el obispo. Ok, ¿a qué te están diciendo? Ok, pero el obispo, ¿dónde está? El más importante, ¿no? Pero creo que queda claro que todos, incluyendo el líder, el obispo, el orador, lo que sea, estaban mirando hacia el este, ¿no? Acá hay una cosa muy interesante que nos va a llevar a lo que les iba a contar con el documento original. Inexactitud de orientación. Entonces dice por acá, Carlos Borromeo afirmó que las iglesias deberían estar orientadas exactamente hacia el este, en línea con el sol naciente en los equinoccios, no en los solsticios. Pero algunas iglesias parecen estar orientadas hacia el amanecer en el día festivo de su santo patrón. Entonces, unas están alineadas exactamente al equinoccio hacia el este y otras están ligeramente inclinadas a un día específico, porque ese día específico es el día del santo patrón. Entonces, estas ideas o estos calendarios litúrgicos que nos da la Iglesia Católica con patrones o santos por cada día, no es más ni menos marcas de días donde el sol salió de una manera particular y muchos de estos templos tienen su alineación a ese día, ¿no? Eso pues queda muy claro que todos estos registros de días, que el patrón de aquí, que el santo de aquí, que el santo de aquí, que la santa, y que vienen por días y que en abril, en mayo, en junio, en todos estos, son marcas astronómicas del sol cuando sale en ese día específico. Entonces, por ejemplo, acá nos dicen, así la Catedral de San Esteban de Viena está orientada de acuerdo con la salida del sol el día de San Esteban, el 26 de diciembre, en el calendario juliano de 1137, cuando comenzó a construirse. Ahora, sin embargo, un estudio de las antiguas iglesias inglesas, publicado en 2006, no mostró prácticamente ninguna relación con las fiestas de los santos a los que están dedicadas. Ahora, qué interesante, te están diciendo que son iglesias en Inglaterra. Ahora, si nos ponemos a pensar en la gran diferencia que tiene el sol a partir de la coordenada 23,5 para abajo entre los trópicos, quizá las iglesias construidas o los templos entre los trópicos tendrían una relación más con los equinoccios y quizá ese día del santo, pero en el norte quizá el equinoccio era más importante como mantenerlo de regla general. El estudio no te da más detalles, pero podemos concluir que las de Inglaterra no, pero las otras sí. Entonces dice, los resultados tampoco se ajustaban a la teoría de que las lecturas de la brújula pudieran haber causado las variantes. O sea, que una brújula te dio un mal dato, no, todo lo hicieron en base a la salida del sol. Tomadas en conjunto, solo se puede decir que estas iglesias estaban orientadas aproximadamente, pero no exactamente, hacia el este geográfico. Ahora, vean que acá Wikipedia nos da un número, ¿no? Fuimos a averiguarlo y conseguimos el documento. El documento es este. Obviamente no tenemos todo el documento en detalle, pero vean de la Universidad Cambridge. Dice acá la orientación de las iglesias. Algunas nuevas pruebas, la revista de anticuarios. Entonces dice por acá, nuestra hipótesis es que las iglesias importantes de principios del segundo milenio en Inglaterra pueden haber sido alineadas usando una brújula magnética o el mismo sol, no te están diciendo eso, ¿no? De ser cierta, las orientaciones de los edificios permitirían que los registros de los observatorios geomagnéticos posteriores al siglo XVI se remontaran varios cientos de años atrás. Se recopilaron datos direccionales de 143 sitios, la mayoría de los cuales fueron construidos entre mediados del siglo XI y finales del siglo XII, incluidas todas las antiguas catedrales inglesas y muchas grandes iglesias en uso hoy en día, así como numerosos sitios monásticos en ruinas. Sin embargo, el procesamiento de los datos reveló que la brújula no se utilizó para alinear los edificios. Al intentar explicar los datos,
exhumanos la sugerencia de Wordsworth de que la orientación de la iglesia estaba gobernada por la posición del sol cuando se elevaba sobre el horizonte en el día festivo del santo, a quien estaba dedicada la iglesia. Los datos obtenidos en el presente estudio sugieren que la hipótesis básica de Wordsworth podría ser válida para, y acá nos dan pues el desglose, un 43% de las iglesias si consideran las posiciones de la salida de la puesta del sol. Vamos a volver a leerlo. El estudio presenta, dice que lo que él explicaba puede ser válida solo para el 43% de las iglesias, es un poco más o poco menos de la mitad, que sí consideran las posiciones de salida y la puesta del sol. Las orientaciones del día de Pascua y el día equinoccial basadas en el sol podrían explicar una mayoría significativa de los sitios restantes. Entonces, un 43% basada en los santos, el día del santo, y el resto sería salida equinoccial. Pero igual, todas se rigen del sol. Las del 43% tienen la particularidad que están alineadas con esta variación a un día específico, que es el día del santo. Entonces, cada vez que escuchemos esto, que el santo tal en tal día, es una marca astronómica de la salida del sol de ese día, ¿no? Y muchos de estos templos, un poco menos de la mitad, tienen su inclinación hacia ese día particular, ¿no? Y el resto de las demás sí son equinocciales completamente. Y ahí terminamos, eso sería todo. Ahora, quería mostrarles, como para ejemplificar esto, ya hemos mostrado este sitio, ¿no? El de el arquitecto, donde te pone un plano de observación local y salida del sol, ¿no? Entonces, por ejemplo, escogimos acá, vean, Ciudad del Vaticano, ¿no? Solo para el ejemplo. Esto del este y el oeste es bien fácil porque cuando te hablan de equinocciales, es el día donde el sol sale en el mero oeste. Vean esta línea roja acá. De hecho, ya el sitio está en el equinoccio, vean, 21 de marzo. Entonces, lo que hace el sol ese día es, está al este. Si un templo estuviera ahí, ¿no? Verían el sol así, ¿no? 6 de la mañana, el sol sale, ¿ven? El sol sale. Igual se va inclinado por el asunto topocéntrico del arco solar, pero se oculta en el oeste, como pueden ver acá. Entonces sale por el este y se oculta en el oeste. Entonces, estos templos que tienen un santo, por ejemplo, el 26 de diciembre, que es el San Esteban, ¿no? Vayámonos a ese dato, 26 de diciembre, solo para usar el ejemplo, que lo leímos en el, no me tira el 26, vamos a ver si lo puedo poner exactamente. Bueno, igual es cercano. Entonces, esas iglesias, si nos vamos es un día nada más de diferencia. Es una iglesia que tiene la salida o la alineación de la puerta o del altar y ese tipo de cosas hacia esta posición. No exactamente en el... De hecho, déjenme quitar esto acá para poder entonces tener un poco más de detalle, ¿no? El este está acá, pero sería un poco inclinada a este lado, ¿no? Como más en diagonal. Entonces, esa iglesia de San Esteban, en lugar de ver así, para allá, está inclinada hacia allá, pero igual, en área de este, pero obviamente inclinada porque ese día es el día de San Esteban y la iglesia celebra, bueno, no celebra, es una marca astronómica de ese día básicamente. Y así, entonces, esto de los santos, como dijimos, queda claro que es una marca astronómica, te lo pintarán como una narrativa religiosa, de celebración y que la gente le reza al santo, que ella es básicamente el día que el sol sale ahí y le hicieron así. Entonces, 43% de iglesias respetan supuestamente ese día del santo y el resto muy posiblemente respetan el 21 de septiembre es igual, parecido al otro equinoccio por ahí, 22, respetan la salida exactamente al este, como vemos acá, y obviamente se oculta al oeste. Entonces queríamos presentarles esta información, nos pareció muy interesante, donde todo se ha encubierto con esta narrativa religiosa y nadie, casi nadie, te va a hacer la conexión astronómica de las salidas del sol y lo que el sol representaba para muchas civilizaciones, incluso antes de la cristiana, porque en esos documentos, como leímos, se remonta. Los mismos católicos se están diciendo, vamos a ver si lo encontramos una vez, que la práctica de orar mirando hacia el sol naciente es más antigua que el cristianismo. Es más antigua. Entonces ya se hacía, lo copian y lo apropian, ¿no? Y lo aplican. Y eso es todo el asunto de estas referencias al sol y al oriente, que hay tantas en la Biblia. Lo interesante sería ver
alguna referencia, como leímos varios capítulos de la Biblia hoy, donde se habla del oriente, no del este. Por ejemplo, vamos a ver si encontramos una por acá. Por ejemplo, leímos esta que te habla del oriente, ¿no? Vamos a ver si encontramos otros versículos que leímos acá, donde se habla del este o del, por ejemplo acá, la idea que el sol llega como fuego para purificarnos, ¿ok? Después, por ejemplo, leímos esta más de acá, el de Zacarías es muy interesante porque te habla de el lado oriental y que correrá al lado occidental y que en ese recorrido, como lo vimos acá, te divide dos partes, sur y norte, norte y el otro medio hacia el sur, que es básicamente esto. Ese versículo se explica acá. Esta línea roja o del paso del sol te divide el norte, pedazo del norte, y el pedazo del sur, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias para los que se conectaron. Si llegas al video y al canal, obviamente, el contenido, y estás viendo esto en diferido, nos quieres apoyar, un like, compartiendo el video, también comentando nos ayuda muchísimo. Y nos vemos en la próxima.